¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuánto toleras comportamientos que en el fondo sabes que no deberías aceptar? A lo largo de la vida, muchos de nosotros, en nombre de la comprensión, el afecto o incluso el miedo a la soledad, acabamos soportando actitudes que poco a poco minan nuestro respeto propio y nuestra paz interior. Hoy quiero invitarte a una reflexión profunda. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a permitir que otros invadan tu espacio emocional? ¿Hasta qué punto has sacrificado tu dignidad por mantener una falsa armonía? El estoicismo, una filosofía milenaria, nos enseña que nuestra serenidad es sagrada y que protegerla no es un acto de egoísmo, sino de sabiduría. Acompáñame en este viaje donde exploraremos juntos 15 comportamientos inaceptables que, a partir de hoy, no deberías tolerar. De nadie, porque aprender a decir basta también es un acto de amor propio. Cuando una persona ignora o minimiza sistemáticamente tus necesidades emocionales, no se trata de un malentendido casual, sino de una falta de respeto hacia tu humanidad. Tus sentimientos son legítimos. Tu dolor, tu alegría, tu miedo y tu entusiasmo merecen ser escuchados. Si alguien constantemente hace oídos sordos a tus emociones, no debes justificarlo ni quedarte en silencio. Reconocer el desdén es el primer paso. Habla con claridad, expresa cómo te afecta esa indiferencia. Si la otra persona realmente se preocupa, buscará comprenderte. Si no lo hace, es señal de que tal vez no merezca seguir ocupando un lugar en tu vida. El estoicismo nos recuerda que proteger nuestra paz emocional no es negociable. Muchas veces, quienes buscan controlar nuestras decisiones no lo hacen de manera abierta, sino disfrazando su manipulación bajo la máscara de la preocupación. Se presentan como aquellos que solo desean lo mejor para ti, pero en realidad intentan moldear tu vida a su conveniencia. Es un tipo de control sutil, pero muy peligroso. Confía en tus instintos. Si sientes que estás siendo empujado hacia decisiones que no te representan, detente. Recuerda, tu autonomía es innegociable. Aprende a decir no de forma firme, respetuosa, pero decidida. Nadie que realmente te respete intentará coartar tu libertad. En algunas relaciones, la necesidad constante de justificar cada decisión, cada elección, cada movimiento, se convierte en una prisión invisible. No tienes la obligación de explicar tu vida a quienes no están dispuestos a comprenderte. Tu vida es tuya. Tus razones son tuyas. No te desgastes intentando obtener la aprobación de quien no valora tu camino. Aprende a responder con firmeza. Esta es mi elección y no necesito justificarla. El estoicismo nos enseña a vivir según nuestra propia razón, no a merced de las presiones externas. Ser víctima de rumores y habladurías no solo hiere, sino que también deforma la imagen que otros tienen de ti, sin que tengas la oportunidad de defenderte. Pero aquí está el secreto. Lo que los demás dicen de ti no define quién eres. Cuando descubras que alguien ha hablado mal de ti a tus espaldas, no reacciones con ira ni entres en el juego de las habladurías. Sé directo pero sereno. Propón un diálogo abierto. He oído comentarios que no reflejan la verdad. Prefiero que lo hablemos directamente. Así, demuestras que valoras la sinceridad y no toleras la traición disfrazada de silencio. Tu espacio personal, físico y emocional es sagrado. Cuando alguien lo invade, ya sea interrumpiendo tus momentos de descanso, invadiendo tu privacidad o forzándote a compartir más de lo que deseas, no lo tomes a la ligera. Aprende a decir con calma, pero con firmeza: no me siento cómodo compartiendo eso. O simplemente necesito un poco de espacio ahora. Defender tus límites no es un acto de hostilidad, sino un acto de respeto hacia ti mismo.
Las promesas incumplidas, cuando se repiten, dejan de ser errores y se convierten en señales claras de falta de compromiso y respeto. Cada vez que alguien promete y no cumple, erosiona la confianza, pilar fundamental de cualquier relación sana. No te acostumbres a aceptar palabras vacías. Habla de manera clara. Conté con tu palabra y no cumplirla afectó nuestra confianza. Y si ves que el patrón persiste, no temas reevaluar esa relación. El estoicismo nos enseña que nuestra tranquilidad no puede depender de promesas rotas. Vivir rodeado de personas que nunca asumen responsabilidad por sus actos es una carga pesada. Cuando alguien se niega a reconocer sus errores y siempre encuentra a quién culpar, muestra una grave inmadurez. No aceptes que la culpa de otros recaiga sobre tus hombros. Sé firme al señalar: todos cometemos errores, pero asumirlos es esencial para crecer. Si ves que esta irresponsabilidad es constante, aléjate. Tu paz interior no debe ser negociada ante la inmadurez ajena. La constante actitud de víctima es una trampa que paraliza. Cuando alguien insiste en verse siempre como víctima, se niega a asumir el poder de cambiar su vida. El estoicismo nos enseña que somos responsables de nuestras acciones, de nuestras emociones y de nuestra evolución. Frente a la actitud victimista, mantente firme. Entiendo tu dolor, pero solo asumir tu parte te permitirá avanzar. No te dejes arrastrar por ciclos de queja y resignación. Eres arquitecto de tu propio destino. La generosidad es una virtud, pero cuando es sistemáticamente aprovechada, se convierte en un camino hacia el agotamiento emocional. Ayudar es hermoso, pero dar sin medida a quien nunca da nada a cambio solo erosiona tu energía. Aprender a decir no cuando es necesario es un acto de amor propio. Establece límites claros. Me gusta ayudar, pero también necesito apoyo y respeto en retorno. No permitas que tu bondad sea explotada. El tiempo es el recurso más valioso que posees. Una cita perdida, un retraso constante, una falta de consideración hacia tus prioridades no solo son faltas de cortesía, sino también de respeto hacia tu vida. No aceptes pasivamente que otros menosprecien tu tiempo. Habla claro. Aprecio que respetes el tiempo que he reservado para esto. El estoicismo enseña a valorar lo que no puede recuperarse y tu tiempo es sagrado. Prometer cambios y nunca cumplirlos genera una falsa ilusión de evolución. No te dejes engañar por palabras bonitas sin respaldo en acciones concretas. Si alguien te promete y no actúa, exprésalo. Me encantaría ver acciones, no solo palabras. Exige coherencia. El cambio verdadero nace de la acción, no de intenciones vacías. Cuando alguien intenta controlar tus decisiones, tus opiniones, tu forma de vivir, está violando un territorio que solo te pertenece a ti. Tu vida es tuya. Aprende a decir con respeto: agradezco tu consejo, pero prefiero seguir lo que considero mejor para mí. El estoicismo enseña que solo nosotros debemos tener control sobre nuestras decisiones. No cedas ese poder a nadie. El desprecio y el menosprecio son formas de violencia emocional. Nadie tiene derecho a hacerte sentir pequeño. Si alguien trata tus sentimientos, tus ideas o tus acciones con arrogancia o indiferencia, no guardes silencio. Di con firmeza: no acepto ser tratado de esta manera. Tu valor no depende de la opinión de los demás. Protégete de quienes no saben respetarte. Ser interrumpido constantemente no es solo un gesto de impaciencia, es una falta de respeto hacia tu voz. Cuando alguien no te permite terminar tus pensamientos, te está diciendo en silencio que lo que tú piensas no importa. No lo permitas. Habla con calma. Permíteme terminar lo que estoy diciendo. Tu voz importa. Tus pensamientos importan.
Defiende tu derecho a ser escuchado. La falta de empatía y consideración es una señal de que algo fundamental falta en esa relación. Una persona que no se preocupa por el impacto de sus palabras y acciones, que no se pone en tu lugar, revela un vacío que puede ser imposible de llenar. Puedes intentar abrir un espacio para el diálogo. Entiendo que quizás no lo notaste, pero tus palabras me afectaron. Pero si no ves cambios, ten el coraje de alejarte. Tu paz emocional merece ser protegida. Has llegado hasta aquí porque sabes que mereces una vida más plena, más respetuosa, más serena. Reconocer estos comportamientos tóxicos y aprender a actuar frente a ellos es un acto de madurez emocional y espiritual. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar a los demás, pero sí podemos decidir cómo permitimos que nos afecten. Fortalece tu carácter. Cultiva tu paz interior, rodéate de quienes respetan tus límites, tu tiempo, tu esencia. Y recuerda, ser firme no es ser cruel, es ser justo contigo mismo. Hay actitudes que lentamente van drenando nuestra energía, que silenciosamente erosionan nuestro respeto propio y que, si no somos conscientes, se convierten en venenos que intoxican nuestra vida. El estoicismo nos enseña que proteger nuestra paz interior es un deber sagrado y que hay líneas que no deben ser cruzadas. Hoy vamos a recorrer juntas 15 actitudes que nunca más deberías tolerar de nadie. La primera actitud inaceptable es el desprecio constante hacia tus necesidades emocionales. Cuando una persona insiste en minimizar lo que sientes, en ignorar tus lágrimas, en tratar tu alegría o tu dolor como si fueran insignificantes, no está fallando en comprenderte, está eligiendo no darte el respeto que mereces. Nadie que te valore de verdad hará que te sientas invisible o exagerado por mostrar tus emociones. El estoicismo enseña que nuestras emociones son señales, no debilidades, y deben ser escuchadas. Si te rodeas de personas que menosprecian lo que sientes, tu alma comenzará a apagarse lentamente. No permitas que eso ocurra. Haz de tu sensibilidad tu mayor fortaleza, no tu vergüenza. La segunda actitud es la manipulación disfrazada de preocupación. Algunos se acercan a ti, llenos de consejos no solicitados, aparentando cuidar de ti, cuando en realidad están intentando controlarte. Te dicen qué hacer, qué elegir, bajo el disfraz de estar preocupados por tu bienestar. Pero el control nunca es amor. El estoicismo enseña que la verdadera preocupación respeta la autonomía del otro. Cuando sientas que tus decisiones están siendo manipuladas, toma una respiración profunda y recuerda, tu vida, tus reglas. No estás aquí para vivir bajo las expectativas ajenas. La tercera actitud es la exigencia constante de justificaciones. Hay quienes convierten cada una de tus decisiones en un juicio, obligándote a explicar cada paso que das, como si necesitaras su aprobación para existir. Pero no eres culpable de seguir tu propio camino. No estás obligado a explicar tu felicidad, ni tus sueños, ni tus silencios. El estoicismo te recuerda, tú eres el juez de tu vida, no ellos. No pierdas tu energía justificando lo que tu alma ya ha decidido. La cuarta actitud es hablar mal de ti a tus espaldas. Las palabras que no puedes defender se clavan como dagas silenciosas. La traición silenciosa hiere más que un grito directo. Pero recuerda, el eco de las palabras ajenas no tiene poder sobre quien camina con integridad. No gastes tu energía luchando contra rumores. Habla una sola vez, con firmeza, con verdad, y luego camina en paz. No naciste para quedarte atrapado en el lodazal de las habladurías. La quinta actitud es la invasión de tu espacio personal. No todo lo que es tuyo necesita ser compartido. No todas las puertas deben ser abiertas. Tu espacio,
tanto físico como emocional, es sagrado. Cuando alguien invade tu intimidad, te roba la tranquilidad. Aprende a cerrar la puerta con una sonrisa firme. Aprender a decir aquí no, esto es mío, hasta aquí llegas. No es rudeza, es sabiduría protectora. La sexta actitud es el incumplimiento reiterado de promesas. Las promesas son puentes de confianza. Cuando alguien promete y no cumple una y otra vez, esos puentes se quiebran, y caminar sobre puentes rotos solo trae caídas. Aprende a valorar los actos por encima de las palabras. El estoicismo enseña: no juzgues a las personas por lo que dicen que harán, sino por lo que realmente hacen. La séptima actitud es la falta de responsabilidad sobre sus propias acciones. Hay quienes, ante un error, apuntan hacia todos lados, menos hacia sí mismos. Se convierten en maestros de la excusa, en expertos del no fue mi culpa. Pero la madurez nace del acto valiente de decir me equivoqué. Si estás rodeado de quienes nunca se hacen cargo, tarde o temprano cargarás con pesos que no son tuyos. No lo permitas. Cada uno debe llevar su propio aprendizaje en la mochila de la vida. La octava actitud es el cultivo constante de la victimización. La vida golpea a todos, pero no todos eligen quedarse tirados. Algunos hacen de la queja un estilo de vida. Se esconden detrás del lamento, negándose a actuar. Pero el estoicismo enseña que no somos lo que nos pasa, somos lo que elegimos hacer con lo que nos pasa. No te dejes arrastrar por el río de la autocompasión ajena. Nada hacia la responsabilidad y el coraje. La novena actitud es aprovecharse de tu generosidad. Hay almas nobles que dan y dan hasta quedar vacías. Y hay quienes solo saben recibir, nunca devolver. No confundas tu bondad con obligación. No permitas que tu corazón se convierta en un pozo seco. El equilibrio es amor. También, aprende a decir basta antes de que el cansancio mate la belleza de tu generosidad. La décima actitud es ignorar tu tiempo. Llegar tarde, cancelar compromisos, menospreciar tu agenda. Cada acto de descuido hacia tu tiempo es un acto de desvalorización hacia tu vida. Recuerda, tu tiempo es tu vida en movimiento. No permitas que quienes no respetan tu tiempo tengan un lugar prioritario en tu vida. La undécima actitud es prometer cambios que nunca llegan. Hay quienes adornan sus intenciones con palabras hermosas, pero nunca caminan el sendero que prometen. El estoicismo nos recuerda, la virtud está en la acción, no en la intención. Si alguien siempre promete cambiar, pero sigue repitiendo los mismos errores, no te quedes atrapado en un futuro ilusorio. Observa lo que hacen, no lo que dicen que harán. La duodécima actitud es intentar controlar tu vida personal. El amor, la amistad, el respeto se basan en la libertad. Cuando alguien pretende decidir por ti, está cruzando una frontera sagrada. Escucha, reflexiona, pero decide siempre por ti mismo. Tu vida no es un proyecto de otro. Tu vida es tu obra maestra. La decimotercera actitud es tratarte con desdén o menosprecio. Nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de hacerte sentir inferior. Las palabras que intentan aplastarte solo revelan la pequeñez interior de quien las pronuncia. Levanta la cabeza, afirma tu dignidad y camina lejos de quien no sabe verte con respeto. La decimocuarta actitud es interrumpirte constantemente en conversaciones. Escuchar es un acto de amor. Cuando alguien te interrumpe sin parar, está diciendo, en palabras, lo que dices no me importa. No aceptes ser silenciado. Tu voz tiene valor. Defiéndela. Permítete terminar tus ideas. Exige ser escuchado como tú también escuchas.
Finalmente, la 15ª actitud es la falta de empatía y consideración. Vivir rodeado de indiferencia seca el alma. La empatía es el puente que conecta corazones. Cuando alguien es incapaz de ponerse en tu lugar, cuando tus sentimientos son recibidos con frialdad o indiferencia, es hora de preguntarte: ¿quiero seguir compartiendo mi energía con alguien que no sabe cuidarla? Rodéate de quienes sepan sentir contigo, no solo estar a tu lado. Sé que no es fácil. Sé que reconocer estos comportamientos en las personas que amamos puede doler más que cualquier herida física. A veces no queremos ver. A veces nos contamos historias para justificar lo injustificable. Es que tuvo un mal día, es que no se dio cuenta, es que me quiere pero no sabe cómo demostrarlo. Y poco a poco vamos bajando nuestras defensas, vamos tolerando, vamos perdiendo algo de nosotros en cada silencio que tragamos, en cada límite que no ponemos, en cada promesa rota que fingimos no importar. Pero escúchame bien, cada vez que eliges no proteger tu dignidad, estás enseñándole al mundo cómo tratarte. Cada vez que aceptas menos de lo que mereces, estás construyendo un hogar sobre cimientos frágiles. No se trata de ser perfecto. No se trata de esperar que los demás nunca cometan errores. Se trata de reconocer patrones, de distinguir entre un desliz humano y una constante que desgasta. El estoicismo no nos enseña a endurecer el corazón, sino a fortalecer el alma. Nos recuerda que no podemos controlar a los demás, pero sí podemos controlar lo que permitimos, lo que toleramos, lo que elegimos aceptar. Tu paz interior, tu alegría, tu autoestima, no pueden seguir estando en manos de quien no sabe cuidarlas. Y sé que viene el miedo a quedarte solo, el miedo a no ser comprendido, el miedo a perder lo que conoces. Pero dime, ¿de qué sirve estar rodeado de personas si cada día te sientes más lejos de ti mismo? ¿De qué sirve tener compañía si es una compañía que apaga tu luz? El verdadero crecimiento implica pérdida, implica dolor, implica cerrar puertas para abrir otras, implica caminar en soledad antes de encontrar aquellos que vibran en la misma frecuencia que tu alma. Y en ese camino, cuando decides no aceptar más las migajas emocionales, algo mágico ocurre. Te encuentras contigo mismo. Te das cuenta de que no necesitas mendigar respeto, que no tienes que convencer a nadie de tu valor, que quien te ame de verdad, quien te respete de corazón, no necesitará que se lo recuerdes, lo demostrará en cada acto, en cada palabra, en cada silencio que sabe acompañar. Cuando empiezas a poner límites, no solo transformas tus relaciones, transformas tu vida. Tu energía cambia, tu entorno cambia. Lo que antes tolerabas ya no resuena contigo. Y sí, algunos se irán, algunos se molestarán, algunos te acusarán de ser distante, duro, egoísta, pero eso es porque ya no pueden controlarte, porque tu luz los ciega y prefieren culparte a mirar su propia sombra. Déjalos ir, agradece lo que aprendiste y sigue caminando. La vida premia al que se honra a sí mismo. El universo abre caminos para quien se atreve a cerrar puertas que ya no conducen a nada. No tienes que convencer a nadie, no tienes que justificar tu crecimiento, solo tienes que ser fiel a ti mismo. Y si alguna vez te sientes tentado a volver atrás, a tolerar lo intolerable, recuerda esto: cada vez que eliges respetarte, estás sanando a la persona que alguna vez permitió ser herida. Estás enseñando a tu niño interior, a tu yo más vulnerable, que ya no estás solo, que tiene un guardián, que eres tú. No naciste para mendigar amor, respeto o consideración. Naciste para vivir con dignidad, con fuerza interior, con un corazón valiente que sabe cuándo quedarse y cuándo partir. Así que hoy, aquí, en este momento, hazte una promesa.
Nunca más toleraré lo que robe mi paz. Nunca más aceptaré menos de lo que merezco. Nunca más apagaré mi luz para encajar en lugares oscuros. Cierra los ojos un momento. Respira profundo. Siente tu dignidad levantándose dentro de ti como una llama que no necesita permiso para arder. Y grábate estas palabras: soy digno, soy valioso, soy suficiente, no porque alguien más lo diga, no porque el mundo lo reconozca, sino porque tú lo sabes, porque tú decides creerlo. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por tener el coraje de mirar hacia adentro y comenzar este viaje de amor propio y respeto personal. Este es solo el principio. A partir de hoy, cada paso que des puede ser un acto de afirmación de quién eres. Cada límite que pongas, una declaración silenciosa de tu valor. Cada puerta que cierres, una invitación abierta a lo que realmente mereces. Recuerda, el respeto no se exige, se inspira, y la primera persona que debe respetarte eres tú. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigue creciendo, sigue brillando, sigue eligiéndote. Siempre. Si este mensaje resonó contigo, si en algún momento sentiste que algo dentro de ti se encendía al recordar tu valor, te invito a dar el siguiente paso en tu camino de transformación. Suscríbete ahora al canal para seguir recibiendo reflexiones que nutren tu mente, fortalecen tu espíritu y protegen tu paz interior. Déjame tu like si este contenido te ayudó a ver con más claridad lo que mereces, y compártelo con alguien que también necesita recordar que su dignidad es innegociable. Cada acción que tomas, cada vez que eliges respetarte, también inspiras a otros a hacer lo mismo. Gracias por ser parte de esta comunidad que elige crecer con coraje, conciencia y amor propio. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigue eligiéndote, siempre.